investigación. Esto también puede estar relacionado a la línea de investigación en el cual se encuentra el investigador. Por ejemplo, cuando ustedes tienen taller, imaginemos que tienen un jurado cruzado. Ese jurado, si es de la línea de urbanismo, va a realizar las preguntas sobre su proyecto de investigación, su proyecto arquitectónico que esté relacionado a lo que es el entorno, a cómo se relaciona con la ciudad, cómo se relaciona tal vez con elementos del paisaje. Eso sería si el jurado es de la línea de urbanismo o también normativa. Si el jurado tiene más relación en lo que es el diseño arquitectónico, tal vez las preguntas van a ser sobre lo que es el proceso proyectual, cuál va a ser su estrategia proyectual, con qué ustedes iniciaron, tal vez los primeros trazos de su diseño, cuál es el enfoque, etcétera. Entonces, la perspectiva de su jurado va a tener una ruta. En su caso, sobre todo, hubo algunos problemas técnicos ese día. La arquitecta Lisette solamente pudo estar presente con un grupo, con el otro grupo no. Se fue la conexión justamente en ese momento. También la arquitecta Elena Reyes no pudo estar como virtualmente con la cámara prendida, pero sí estaba presente escuchándolos. Solamente podía hacer comentarios mediante el chat. Entonces, el jurado que les ha tocado, chicos, sobre todo lo que em, necesita escuchar por parte de ustedes es que este proyecto este proyecto de investigación está relacionado a la disciplina de arquitectura, que en sí ustedes están analizando un espacio. Eso es como una primera fase, como les había mencionado. Fase número uno, investigación. Fase número dos, poder realizar una intervención. En la fase número uno, ustedes más adelante pueden hacer recomendaciones de qué tipo de infraestructura se podría realizar o qué tipo de normas se podrían implementar dentro de la planificación urbana. Dar directrices justamente para poder en una fase 2 justamente realizar un tipo de intervención, ya sea de arquitectura, ya sea de urbanismo. ¿Ok? Entonces, su jurado espera eso. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto, chicos, y eso es algo que se los he mencionado muchas veces. El espacio público, vamos a tomar dos consideraciones sobre lo que es el espacio público. El espacio público es algo que ya se ha investigado bastante. Eso sí, ustedes pueden encontrar mucha información respecto a lo que es el espacio público. Pero eso no quiere decir que las revistas Cuartil 1, Cuartil 2, Cuartil 3 no reciban documentos que estén relacionados al estudio del espacio público. ¿Qué es lo importante cuando hay bastantes investigaciones respecto a un tema? Lo importante es la justificación teórica. Y casi desde el día uno yo les he estado mencionando la justificación teórica. ¿Cuál es el vacío de conocimiento? ¿Qué es lo nuevo que ustedes van a aportar en comparación con todos los otros documentos que están analizando espacio público? Por eso es importante hacer una revisión con los artículos de revisión, porque nos muestran en qué estado se encuentra ese objeto de estudio, o también los artículos originales que en las conclusiones nos recomiendan qué aspectos se puede estudiar sobre ese objeto de estudio. Son dos maneras, también hemos visto utilizar programas, ¿no? Como Bob Viewer para poder obtener el vacío de conocimiento. O sea, por todos lados hemos estado viendo justamente identificar la justificación teórica para su trabajo de investigación. Entonces, en ese sentido, chicos, que el jurado tenga una posición sobre que no se puede realizar un estudio del espacio público, eso en la actualidad no es dable porque sí se puede realizar un estudio del espacio público. En las revistas ustedes pueden encontrar 2025, porque ya hay algunas que se van a publicar el próximo año, sobre lo que es el espacio público. Entonces, lo que ustedes deben de resaltar, lo menciono sobre todo a los grupos que están analizando estos espacios. Lo que ustedes deben de resaltar es su justificación teórica. Recomendación para el siguiente semestre, porque yo me voy a olvidar para la sustentación, al menos una diapositiva que esté dedicada a la justificación teórica. O es más, podrían iniciar con la justificación teórica para poder resaltar que ustedes están justamente identificando un vacío de conocimiento que se convierte luego en su trabajo de investigación. ¿Ok? Entonces, espacio público, sí, lamentablemente, en algunas investigaciones que se han repetido, bueno, lo que pasa mucho a veces con las tesis,
Es que algunos estudiantes toman las mismas variables y solamente cambian de lugar de estudio, ¿no? Es como estas dos variables las vi que se hizo en Pucallpa, bueno, ahora la voy a aplicar en Trujillo. Eso no es un trabajo de investigación, ¿ok? Ahí solamente se están tomando copia de las categorías, se está copiando todo lo que es la metodología y lo está aplicando en un nuevo lugar. Pero así no es como se forma un trabajo de investigación. Entonces, ustedes sí han tenido una ruta para poder identificar qué es lo que está faltando por investigar. Entonces, por eso es que su jurado también se presentó de esa manera respecto a este objeto de estudio, porque ya hay muchas investigaciones, lamentablemente, de la universidad, no de la sede, pero en sí de la universidad, eh, que se estudia mucho este objeto de estudio, pero no se da una relevancia en la información ya como resultado de todo ese proceso de investigación. ¿Ok? Entonces, para los que están investigando espacio público, por favor, resaltar en su sustentación la justificación teórica. Luego, si hubo alguna pregunta respecto a lo que es el lugar de estudio, sobre todo esas preguntas era para que ustedes mencionen la justificación del lugar. ¿Ok? Entonces, cuando se hace un trabajo de investigación, también todo el rato tenemos que estar justificando nuestras acciones. ¿Por qué utilizar ese instrumento? ¿Por qué estás utilizando esa población? Y también por qué se está investigando en ese lugar. Respuestas que no son válidas es porque está cerca ese lugar, porque me encuentro en Chimbote. Obviamente que no, esas no son las respuestas. La justificación del lugar es sobre todo porque en ese lugar se presenta la problemática y la temática que ustedes van a investigar, porque un trabajo de investigación es el contraste de eso, la realidad problemática y la teoría. Luego la teoría nos ayuda a poder interpretar todos los resultados que ustedes están visualizando. Entonces también es muy importante tener en cuenta la teoría en el momento, bueno, esto más que todo en tesis 2, en el momento de interpretar los resultados. ¿Ok? Entonces la justificación del lugar es debido a eso. No es porque tal vez en otras investigaciones no se estudió este lugar. Eso no es válido como respuesta. Por eso es que la diapositiva de lugar de estudio y factores importantes, ahí les mencioné, justifiquen el lugar. ¿Por qué se está haciendo la investigación en ese espacio, en esa característica tal vez de infraestructura gris o infraestructura verde o azul, etcétera? ¿Por qué se da justamente? Y la respuesta sería respecto a la realidad problemática y la teoría. Luego, en general, chicos, ustedes han hecho una buena presentación. Lo único que sí los noté un poco nerviosos en el momento de responder las preguntas. La calificación en sí, cuando se trata de la sustentación, por eso es que hicimos pruebas piloto, la calificación es sobre cómo ustedes responden las preguntas, porque ahí se ve el conocimiento que tiene el estudiante. Sobre todo lo que se espera es que los argumentos sean en base a lo que ustedes han leído, ya sea como proceso metodológico y también como contenido, ¿no? O sea, la calificación, por eso les digo, es sobre todo cómo ustedes han respondido, o sea, parte sí de toda la presentación que ustedes han hecho, pero un 50%, pongámoslo así, es sobre cómo ustedes han respondido a la pregunta. ¿Tienen alguna consulta, chicos, respecto a la secuencia de preguntas que ustedes tuvieron? ¿Algo no quedó claro? ¿Los comentarios que les mencionaron? ¿O algo ustedes no entendieron dentro de las preguntas? ¿Todo estuvo claro? Ok, entonces. Arquitecta, en nuestro Sí, dime. caso, en nuestra tesis nos recomendó que lo enfocáramos en que al final que diéramos como solución o que propongamos como solución escoger un lugar donde se podría ir lo que es el comercio ambulatorio. Recuerda lo que nos aconsejó la arquitecta Lisette. ¿Podrías explayarte más? ¿Qué mencionó? Que prácticamente un plus que podría tener el proyecto Ujú. era que pudiéramos proponer un lugar donde todo este comercio ambulatorio que se encuentra en el centro podría ir, ¿no? Sí, lo que se manifestó, digamos, como mayor porcentaje entre las preguntas que hizo la arquitecta Liz
es sobre todo que termine esto considerándose como un proyecto, pero en su caso, chicos, es más que todo lineamientos que debería implementarse en la planificación. Entonces, yo les recomiendo, esto lo apuntan porque me olvido, les Ujú. recomiendo, en tesis 2 cuando ustedes sustenten, les van a preguntar de todas maneras lo mismo. Les van a preguntar, ¿cómo ahora, después que ustedes han terminado esta fase de investigación, qué es lo que ustedes pueden recomendar o qué cosas se podría implementar dentro de lo que es la planificación urbana? Entonces, no les recomiendo entrar en un ámbito de objeto arquitectónico, pero sí les recomiendo lineamientos de planificación. Y eso podrían encontrar cuando ustedes están leyendo sus antecedentes, podrían identificar, ¿no? Guardar esa información, identificar casos de estudio en los cuales se ha hecho una modificación dentro de la planificación para poder integrar a los comerciantes. Ustedes que estén analizando, y esto lo menciono un poco con las preguntas que también hubo en el grupo uno, o sea, tentativamente su jurado va a ser el mismo para tesis 2. Entonces, em, de lo que ustedes están investigando, tengan en cuenta bastante el marco normativo. A ustedes no les ha tocado muchas preguntas de marco normativo. En el caso del grupo uno sí. A la mayoría les hicieron preguntas de marco normativo. Eh, y no se olviden que ustedes sí lo han realizado. Ahora, que no esté dentro de la matriz no quiere decir que no se está estudiando, porque es el objeto de estudio que está dentro de un ámbito geográfico. Eso ustedes lo analizan. Está dentro de un ámbito sociocultural. Eso muchos lo están analizando. Y también está dentro de un ámbito normativo. Y para eso ustedes tienen el marco normativo que si es que no recuerdo dónde está la información, se encuentra en la plantilla que les pasé en Excel. Ahí hay una pestañita que es marco normativo. Si es que no lo han culminado o no han profundizado en el desarrollo de ello, yo les recomiendo desarrollenlo. En sí, todas las partes de una investigación ustedes tienen que profundizar. Por eso un trabajo de investigación no es tan sencillo de realizar, o sea, no se puede hacer esto en un mes, ¿no? Por eso es que tiene tiempo y pautas para poder avanzar de a pocos y culminar exitosamente el proyecto de investigación. Entonces, chicos, yo les recomiendo, de lo que ustedes están analizando de sus antecedentes, identifiquen casos de estudio en los cuales se ha implementado esa integración del comercio ambulatorio. Al comercio ambulatorio ustedes lo están analizando, ya sea como sus aspectos positivos y aspectos negativos. Ustedes están observando y de eso se trata el investigador. Nosotros no juzgamos, no realizamos ningún juicio. O sea, en el momento de recolectar datos, nosotros solamente estamos obteniendo la información. Si hay algún tipo de preguntas hacia el participante en una entrevista, obtenemos esa información, no cuestionamos esa información. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos todos los datos, ya sea en fichas con mapeos o entrevistas a expertos, toda esa información ahora nosotras la vamos a interpretar mediante una teoría. Por eso es necesario tener muy claro la teoría con la cual está funcionando toda esa información. Entonces, como nosotros no hacemos ese tipo de juicio, puede ser, podría ser que más adelante les hagan algún tipo de pregunta respecto a ello. Por ejemplo, ¿ustedes están a favor del comercio informal? O sea, nosotros también podemos ser críticos respecto a la información final que tenemos de la investigación, no antes, sino final. Entonces, ¿cuál es su posición de ustedes? Porque también su jurado va a tener una posición. ¿Ok? Entonces, respecto a ello, ustedes tienen que tener la información también de casos de estudio sobre todo eso. Y, y relacionen. No, no esta parte, por si acaso, no es lo que les estoy mencionando, no es parte del documento escrito, pero sí les van a consultar. Lo más probable es que les consulten más adelante. Entonces, es para poder imaginar con toda esa información que ustedes tienen, ¿cuál va a ser el paso 2? O sea, el paso 2 es que existe el comercio informal, el paso 2 es que se pueda formalizar el comercio informal. O sea, ¿qué va a pasar con ellos? Entonces, en ese punto, si les toca como pregunta, ustedes tienen que estar preparados. O sea, por ejemplo, cuando hay conferencias, si ustedes más adelante desean participar en una conferencia, también les voy a mandar convocatorias. Hay convocatorias presenciales, hay convocatorias virtuales con
Un grupo de investigación, lamentablemente fue en pandemia, pero había un grupo de chicos que justamente ganaron para concursar a una convocatoria en Corea, pero participaron virtual porque era pandemia. Pero hay todo tipo de convenios académicos y de acuerdo a eso lo puedo consultar con la escuela porque la universidad realmente sí anima bastante a lo que son los trabajos de investigación, especialmente en la escuela de, de Chimbote. Entonces, si ustedes se encuentran justamente en estos espacios académicos, no es un jurado que les hace una pregunta nada más, sino que tienen a un montón de participantes que les va a hacer un montón de consultas y también crítica respecto a lo que ustedes están presentando. Entonces, por eso es que un investigador tiene que saber desde lo general hasta lo particular de su tema de investigación, porque no es válido hacer preguntas que no están relacionadas a su tema de investigación. Eso sería como un poco de trampa. O sea, nuestro conocimiento es puntual respecto a lo que se está analizando de ese objeto de estudio, que son sus categorías. ¿Tienen alguna otra consulta, chicos? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, chicos, ¿le escribieron en el grupo que ustedes tienen del curso para que la estudiante Ángeles pueda conectarse? Porque si Sí, no, arquitecta. sí, porque no voy a poder cerrar las notas del curso si es que ese documento no está. No, no me deja el sistema. Por favor, le insisten para que se pueda conectar. De todas maneras, voy a revisar también de los otros estudiantes. Ok, chicos, entonces voy a hacer los grupos. Antes de pasar a los grupos, porque los grupos es ya comentarios puntuales respecto a su presentación. Les voy a dejar una tarea para lo que son las vacaciones, ¿ok? La primera es, por favor, lean el aspecto teórico de su investigación. Eso lo tienen que tener claro para tesis 2. Con ello, ustedes van a poder analizar los resultados de su recolección de datos. Segundo, ustedes van a elaborar las fichas de observación. ¿Ok? Esas fichas de observación, por si acaso, no son los instrumentos. Disculpen, van a realizar las figuras que no son los instrumentos. Ahora les voy a indicar. Por ejemplo, si ustedes tienen un indicador, voy a inventar, ¿ok? Un indicador es bordes naturales. Tienen otro indicador que es infraestructura. Tienen otro indicador que se trata espacio público. ¿Ok? En sus fichas de observación puede ser que cada uno de estos esté separado. Estoy hablando solamente de indicadores. Puede ser que esto esté separado. Para la figura, chicos, ustedes van a analizar de todo su listado que ustedes tienen de indicadores de su ficha de observación, qué cosas se pueden juntar, qué cosas están relacionadas, qué son relevantes para poder hacer su figura. Una cosa es el instrumento de recolección que lo recolecta, simplemente son como borradores por si acaso, ¿ah? Y luego ustedes esto lo van a pasar a una figura. Entonces, dentro de esa figura, por ejemplo, yo veo que la infraestructura eh, de equipamientos, ¿ok? Equipamientos públicos con espacio público tiene bastante relación. Esto he visto que tiene bastante relación. Entonces, eso es lo que yo lo voy a mapear dentro de una figura. Bordes naturales no veo que tenga una relación, entonces por lo tanto no lo voy a colocar. Pero tal vez este borde natural está relacionado con la parte geográfica o tal vez está relacionada con la fauna, etcétera. Entonces, esto va a ir en otra figura. Estas figuras, chicos, ustedes las van a elaborar en vacaciones y esas figuras son las que van a pasar crítica para tesis 2 porque ustedes necesitan tiempo para poder elaborar bien sus figuras. Estas figuras no quiero que la vean como un estándar en que solamente se puede presentar plantas, ¿ok? No es planimetría de una entrega de proyecto.
sino que acá se puede jugar con la información en cómo es que se va a presentar. Puede ser que yo tenga acá una planta, pero acá yo tengo un corte y puede ser que acá yo tenga un mapeo general de dónde está ubicado este espacio. Voy a mostrarles ejemplos para que lo tengan claro.